temporal. ¿Sí? Dientes temporales, dientes caducos, dientes de leche, son sinónimos. No se conocen a estas piezas transitorias. ¿Sí? Muy bien. Lo bueno de todo esto, digamos así, es que como la gran mayoría se forma más en la vida intrauterina, es que las malformaciones dentarias afectan en una menor proporción a estos dientes temporales. Pero en cambio los dientes permanentes sí van a ser afectados por las malformaciones. ¿Por qué? Porque su formación se da más después del nacimiento, en la vida postnatal. De tal manera que podríamos decir que las características histológicas de los dientes temporales constituirá un factor de riesgo relacionado con las enfermedades más prevalentes, que es la caries dental, ¿no? Por lo tanto, se producen pérdidas prematuras de estas piezas dentales. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos, lamentablemente no se puede ver por la luz, tenemos nosotros la dentición temporal y la dentición permanente. Creo que es claro ver una diferencia sin mayores detalles. Si vemos esto, es el número de piezas dentarias y el tamaño de las piezas dentarias cuando comparamos. ¿Sí? Muy bien. Cuando veamos clínicamente a un paciente niño, por las características que hemos visto, es claro ver que son dientes temporales. Y lo primero que ustedes tienen que ver es el color de las mucosas y el color de las piezas dentales. Ya sabemos que la mucosa de la dentición temporal o de los niños es de un rosado más intenso, por las características que presenta. Un epitelio más delgado porque está en desarrollo, una cantidad de queratina menor por el tipo de nutrición que tienen estos niños, ¿verdad? Y porque está en crecimiento y desarrollo. Con la edad se va a ir incrementando el número de capas, va a ir cambiando la calidad del tejido con el tiempo. Por eso se presenta una coloración más intensa, un brillo, ¿no? Es una mucosa brillosa y como vamos a ver, no va a presentar puntillado, que sí presenta la encía de un paciente con dientes permanentes. El color, el diente permanente, el esmalte del diente permanente, de lo que vemos, el esmalte, ¿tiene color? No tiene color, ¿no es cierto? Brian, Jefferson, ¿por qué no tendrá color el esmalte del diente permanente? Por los componentes orgánicos. ¿Qué tienen los componentes orgánicos del esmalte? Harold, ¿está usted de acuerdo cuando dicen que el esmalte del diente permanente no tiene color? ¿Está usted de acuerdo? Vamos a darle el examen final. Y eso es lo que tienen que saber, porque aquellos que pasen van a ir a cardiología y le van a preguntar todo eso. A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué el esmalte del diente permanente no tendrá color? Daniela. Porque es altamente inorgánico, pues hijos, porque es inorgánico, por eso es translúcido. Mientras que como por el tiempo de formación es menos mineralizado el esmalte, sí van a presentar una coloración, una coloración blanco-azulada, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos mineralizado. En cambio, el esmalte no tiene color y lo que observamos, ¿no? Cuando observamos el diente permanente, lo que observamos es a través del esmalte el color de la dentina. Y es por eso que hemos dicho que con la edad, como se hace más mineralizado, más translúcido el esmalte, el paciente presenta un diente amarillento, cremoso, porque la dentina sí cambia
de color por la alta cantidad de componentes orgánicos que tiene. Entonces los dientes temporales sí van a presentar un blanco lechoso, un blanco azulado. Muy bien, y otro hemos dicho claramente el tamaño, ¿no? El tamaño son diferencias macroscópicas. Definitivamente el diente permanente es mucho más grande que el diente temporal. Así lo consideramos longitudinalmente, hay una gran diferencia. E igualmente transversalmente, ¿no? El diente temporal es mucho más, ¿cómo le puedo decir?, abultado, ¿no? Miren, en sentido transversal, a diferencia del diente permanente, que es más aplanado, ¿no? Ligeramente aplanado. En cambio, eso no es mucho más voluminoso. De tal manera que si comparamos el tamaño de la corona, porque cuando hablamos de tamaño ya vemos en su totalidad, pero si hablamos del tamaño de la corona en relación al resto de la estructura o de la raíz del diente temporal, podemos decir que los dientes temporales, la corona es mucho más grande que la corona del diente permanente, tomando en consideración la proporción de la corona con el resto del diente, o sea, con la raíz. Miren el tamaño de la corona del diente permanente. Es menor que la longitud de la raíz. En cambio, en los dientes temporales, el tamaño de la corona es mucho más grande si lo comparamos con la raíz, ¿no? Entonces, no confundamos el tamaño de la totalidad del diente permanente con la totalidad del diente temporal. Estamos hablando del tamaño de la corona en proporción a todo el diente temporal, ¿no? Y, al contrario, el tamaño de la corona en comparación a todo el diente permanente. ¿Me están entendiendo eso, hijos? Parece chino. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, ¿cómo podemos, qué diferencias podemos determinar o encontrar entre la dentición temporal y la dentición permanente en cuanto a su morfología, ¿no? Hay diferencias morfológicas que lo vamos a ir desarrollando en cuanto al volumen, ¿no? Miren, ¿quién será más voluminoso, el diente temporal o el diente permanente? El temporal. El temporal, ¿no? Es redondeado. Y lo mismo van a ver que en la parte vestibular también así es bien convexo en relación al diente permanente. La densidad y la radiocapacidad se refiere a la cantidad de elementos que tiene por área y por la propiedad de dejar pasar o no los rayos, ¿no? Los rayos X. El espesor igualmente, sabemos, es claramente, creo que el espesor en los dientes permanentes es mayor que en los dientes temporales, ¿no? Tanto en la dentina como en el esmalte. ¿Cuál cree usted que será la causa? ¿Por qué estas estructuras, esmalte y dentina, serán de menor grosor o menor espesor en comparación al diente permanente? No está totalmente formado. No está totalmente formado. A ver, hijito, mire, el diente temporal está totalmente formado. Tiene corona, tiene raíz, tiene esmalte. O sea, contiene menos minerales. Tiene menos minerales. Eso lo daría en la calidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cantidad, cuantitativo. A ver, piense en esa cabecita. Si no voy a hacer un examen en que todos nos vamos a quedar. Estoy pensando en hacer, no creo que sí ya le dije, ¿no? Porque no contestamos. El examen no va a ser ahora para marcar nada más. Van a haber varios tipos de preguntas. Van a ser aproximadamente 40 preguntas. Quiero ver su capacidad, así que por favor, no solamente lean, no memoricen, hijos, apliquen. ¿Cuál es la ventaja de que el esmalte sea más mineralizado? Porque apliquen, eso es lo que voy a preguntar, aplicaciones. Ya, a ver, ya les di tiempo para pensar. ¿Por qué? ¿Cómo? La dentina es un poco más grande, ¿no? A ver, ahí sí no entendí. Ahorita me su media dentina. ¿Qué le quiere decir usted con
más grande o menos grande que tu médico? Más grande. Yo estoy preguntando, cuando estamos hablando del grosor, me refiero a que, y no busquen en Google, hijo, ni siquiera en inteligencia artificial, porque por favor, la inteligencia artificial no razona. No razona. Esa es la gran diferencia felizmente entre el hombre y la bendita estas computadoras o todo eso. No razona. Depende de cómo se formule, ahí va a haber una diferencia. No le da una respuesta real. ¿Cree usted que no me doy cuenta que cuando es virtual y se demora en contestar porque ya están preguntando y la respuesta viene rápidamente? Y lo que hacen es leer y no están dando una buena respuesta. Tienen que leer e interpretar lo que el IA les dice. No es que tienen que responder al pie de la letra como ellos. Por favor. El humano jamás va a ser superado, pero si seguimos así nos van a superar. Hasta nuestros hermanos de la especie inferior. A ver, ¿por qué, hijos? Esto es una deducción lógica, hijos. ¿Por qué el grosor de la dentina y el esmalte es menor en los dientes temporales en relación a los dientes permanentes? Pasen, porque así me van a ver el próximo semestre. Si no, me van a hacer bien. Yo mediano, ¿no? Como no tengo las habilidades. De repente, por a ver, lo que come, también depende por sus alimentos, no es algo tan fuerte. por los hábitos alimenticios. A ver, ¿quién tiene otra idea? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Por la fuerza masticatoria. ¿Sí? Es lo mismo que me dice ese vacío ya no. A ver. Por el tiempo de formación, pues, hijitos, para que me entiendan algo grosero, le pongo a Brian y a Harold a que construyan una pared, pero a Bruce le doy un día y a Harold le doy una semana. ¿Quién hará una pared más alta? ¿Quién? Harold, porque tiene más tiempo. No Bruce, que solamente tiene un tiempo. Por eso es que, hijos, no hay tiempo, digamos así, para formar mayor cantidad de dentina y cemento. Recuerden que un diente temporal, los incisivos, los dientes anteriores empiezan su desarrollo a la 6ª semana de vida intrauterina. ¿Cuándo empiezan a evolucionar? 6 meses de vida postnatal. Los incisivos permanentes empiezan a formarse a la 14ª semana, 3 meses y medio. ¿Cuándo evolucionan? 6 años empiezan a evolucionar. Entonces, miren, ¿cuánto tiempo tiene? Por eso es que puede formarse una mayor cantidad de esmalte y de dentina. Miren, todo es lógica, hijos, todo es un poquito de análisis y lógica, pero ustedes se matan leyendo, se matan memorizando. Por eso es que cada vez que tienen que dar una evaluación, tienen que volver a leer. Pero si ustedes leen un consejo que les doy, interpretando lo que les quieren decir, nunca se van a olvidar y no van a necesitar pasar malas noches, ¿no? Muy bien, entonces miren, es el expresor diastema. Que diastema significa espacios que hay entre las piezas dentales. Implantación, o sea, cómo el diente está implantado, enterrado, como quieran llamarlo, dentro de los maxilares. El colorio que hemos hablado, presencia de pelo y matiz, forma de las raíces, miren las raíces, la pulpa y la presencia o no de conductos accesorios, es lo que vamos a ver. Los puntos de diferencia que podemos encontrar entre los dientes temporales y dientes permanentes. Respecto a la morfología, tiene una forma más redondeada, ¿no? más convexa las paredes o las superficies de la corona dental. Y las raíces, así en términos generales, podemos ver que son más convexas también y son acintadas. En cambio, las raíces de los dientes permanentes son más cónicas. ¿Quién rotará más?
una forma cónica cuando intento rotar o una forma asentada. ¿Saben lo que es asentada, verdad? Aplanada en sentido transversal. Una cónica. La cónica. Entonces, aparentemente, hijos, miren, diente temporal, ni los maxilares ni siquiera están bien mineralizados, entonces la extracción es sumamente fácil. No crean. Va a ser fácil en la medida que ustedes apliquen más fuerza, pero la extracción, hijos, no es fuerza, es maña. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo aplico fuerza, para mí va a ser fácil extraer una pieza temporal porque me vuelo con todo el maxilar o con toda la tabla externa. La cosa es hacer una extracción limpia, sin dañar los tejidos circundantes. Cuando una pieza temporal está así íntegra, o sea que todavía sus raíces no han empezado a reabsorberse, porque la carie dental avanza muy rápidamente, muy agresivamente en un diente temporal. Entonces puede recién haber terminado su raíz o estar terminando y ya la carie se ha llegado hasta la pulpa dental. Y como la idea de los padres es, son dientes de leche, entonces va a ser reemplazado, no importa extraer, ¿no? Un diente íntegro temporal no es muy fácil sacar. Ojo, si yo entiendo que la extracción es sacar el diente pero mantener los tejidos peridentarios intactos. ¿Por qué? Por la característica que tiene de estas raíces que son convexas. Pero si ya se ha absorbido la raíz, entonces pues soplan y sale el diente, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no podemos hacer movimientos rotatorios, aún cuando son dientes monorregulares, ¿no? Por la característica de la raíz que es asentada y su ápice también está dobladito, dislacerado. Entonces no crean, no se confíen en que un diente, la extracción de un diente temporal es sumamente sencilla, ¿no? Entonces miren, la morfología es diferente entre un diente temporal y un diente permanente, lo que determina la acción o la operación del profesional. Vamos a ver en cuanto al color. Hemos dicho ya que el diente permanente no presenta color, el esmalte no es translúcido, pero sí vemos a través de ese esmalte vamos a ver el color de la dentina. En cambio, el diente temporal presenta un color blanco azulado, o sea, el color del esmalte no deja traslucir la dentina. ¿Por qué? Porque es menos mineralizado. Y con la edad, pregunto, ¿creen ustedes que ese esmalte del diente permanente, del diente temporal, podrá dejar traslucir el color de la dentina? No, pues igualmente por el tiempo de permanencia en la cavidad oral. ¿Ya? Observen ustedes una cosa también aquí, ya hemos hablado, hemos adelantado en cuanto al tamaño de la corona. La corona es más voluminosa que el resto del diente, ¿no? Y en cambio el permanente es más pequeño si comparamos con el volumen del diente temporal. La raíz, esta zona de acá, el espacio que hay entre la corona y la raíz es menor en los dientes temporales, en cambio es mayor en los dientes permanentes. O sea, desde el piso de la cámara de la corona hasta el nacimiento de la raíz. Aparentemente, como que las raíces se inician justamente en el piso de la cámara de la corona, ¿no? Cámara pulpar de la corona. Este es el cono radicular. El cono radicular es menor entonces en los dientes temporales y mayor en los dientes permanentes. Y antes que me olvide, por si acaso, por eso es frecuente las comunicaciones pulpo-periodontales, creo que algo de esta que no me acuerdo, ¿no? O sea, la comunicación de la cámara pulpar con la raíz justamente por esto, porque es bastante angosto o delgado. En cambio, en los dientes permanentes no hay esa comunicación
comunicación pulpo-periodontal. Un 30% de toda la morfología de los dientes temporales presentan, estos dientes temporales van a presentar comunicación pulpo-periodontal. Esa es la razón por la cual viene un paciente niño, se me ocurre, no sé, 15 días antes, se me ocurre, con una caries profunda, pero no se deja atender el niño. Y obviamente empezamos para perder el tiempo, y menos ahora, y le decimos, señora, hable con su niño y me lo trae la próxima semana. No viene la señora y uno le llama, viene y ya el niño presenta una fístula. ¿Saben lo que es fístula, hijos? Ustedes están llevando patología. ¿Sabemos lo que es fístula? ¿Sí? Ya muy bien, lo tiene una fístula. ¿Por qué tan rápido? Si lo hemos visto hace 2 semanas o una semana, porque así se presenta. Obviamente no en todos los niños, porque no les estoy diciendo que el 100% de dientes temporales presentan comunicación pulpo-periodontal, el 30%. Entonces es muy probable que ese niño tenía esa comunicación pulpo-periodontal. Y en su caso, pues los tratamientos de pulpectomía no hay éxito, porque recuerden que ese canal por donde está saliendo la secreción purulenta tiene un epitelio, y mientras no eliminemos el tejido epitelial que recubra cualquier cavidad, hijos, va a volver a recidivar, vuelve a recidivar, ¿no? Entonces, los dientes permanentes no presentan esta comunicación, por si acaso antes que me olvide, porque me puedo olvidar, pero sí van a presentar los conductos accesorios. ¿Cuáles son los conductos accesorios? Los que se presentan a nivel de la raíz. O sea, aquí, ¿no? Aquí vamos a tener la pulpa por acá y tenemos ahí los conductos accesorios. Los dientes temporales no presentan conductos accesorios, pero sí los dientes permanentes. ¿Cómo es que se forman estos conductos accesorios? ¿Quién dirigía la formación de la raíz? ¿Recordamos, hijos? ¿Sí? La vaina radicular, ¿no? La vaina radicular proliferaba para guiar la formación de un segmento de la raíz. Entonces, antes de que se produzca la diferenciación de los cementoblastos, osteoblastos, fibroblastos, etc., se produce una ruptura. Puede producirse una ruptura de esta vaina radicular. Hemos dicho se rompe, no que se disgrega. Disgregación es que se cae, porque al final esto se va a disgregar, pero cuando ya formó ese segmento de raíz y constituye los restos epiteliales de Manacé. Entonces, antes de que se forme cemento y todo lo demás, se rompió y por aquí ingresan vasos sanguíneos de tal manera que las estructuras mineralizadas se van a formar alrededor de ese vaso sanguíneo y constituye un conducto accesorio, ¿no? Lo que trae problemas, pues, de los tratamientos endodónticos, porque podemos nosotros eliminar la pulpa de los conductos, mas no podemos anular que por aquí puede haber bacterias, ¿no? No digo que siempre se va a fracasar. Ahora hay protocolos de atención. Por eso es que el conocimiento de las ciencias básicas hace que el protocolo de atención cambie, María, para poder lograr el éxito. Entonces los dientes temporales son más voluminosos que los dientes permanentes. Aquí para ver una morfología completa, miren ustedes, miren la forma de las raíces, aprovechemos, miren el volumen de la corona de estas piezas dentales, miren la cintada, aún en las piezas monorradiculares, y siempre la dislaceración a nivel apical. Quiere decir que a nivel apical, la parte final de la raíz se dobla, y al doblarse aquel hueso, y eso es lo que hace que dificulte la extracción dental. Pero siempre y cuando el diente temporal esté completo, porque recordemos, ni bien termina de formarse la raíz en un diente temporal, el diente permanente ya está ahí y provoca la reabsorción.
hijos en la cual los padres van a querer que le hagan extracción, aun cuando todavía ni siquiera ha empezado a reabsorberse la raíz, y es ahí donde hay dificultad. Y por si acaso, qué bien, ya debe estar, se está moviendo, está bien absorbido, ¿no? La raíz, ya no voy a tener problemas. Y esa piecita tiene una fístula, de tal manera que significa que hay un proceso infeccioso. Qué bien, es cierto, el diente lo van a sacar sin menor problema, sin necesidad inclusive a veces de colocar anestesia. Se le engaña al pacientito, a ver, abre la boca, cuál se muere con el dolor, le da un jalón y sale. Pero como sabemos que hay un proceso infeccioso, nos van a enseñar a limpiar el alveolo. En dientes permanentes está bien, pero en dientes temporales hay que tener mucho cuidado. Porque recuerden que el germen del diente permanente va a estar ubicado aquí. Y si ustedes curetean el techito, el poco techo óseo que hay, ustedes, que debe estar afectado también, pueden eliminar y el diente permanente, el germen del diente permanente se va a caer. Se cae porque ya no hay nada que lo cubre. Entonces, por la misma gravedad, obvio, esto es más en los superiores, no más, no en los inferiores. A Dios gracias. Pero igualmente vamos a comprometer al germen permanente y puede haber daño del esmalte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver la morfología de toda la pieza dental. Muy bien, en cuanto a la morfología, entonces podemos decir nosotros que las coronas son más anchas, que hemos visto en su diámetro mesodistal o en su diámetro transversal, en relación con su altura, no son más anchas y menos altura en el sentido cérvico oclusal. Si esto es más ancho y aquí más angosto, y como es voluminoso, ya podemos deducir que a nivel del cuello hay una mayor constricción, o sea, es de menor diámetro, de tal manera que el diámetro a nivel del cuello de los dientes temporales es menor que a nivel oclusal. En cambio, en los dientes permanentes, si vemos, miren, este diámetro, esta longitud cervical, no hay mucha diferencia con el nivel oclusal, a veces es la misma. En cambio, en los dientes temporales es marcado la constricción a nivel cervical, por lo tanto es menor en relación a la distancia medio-distal de la parte oclusal. Asimismo, también en dirección vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, ¿no? Entonces aquí les pongo en relación con su altura cérvico-oclusal. Los surcos cervicales son más pronunciados, por eso tienen un cuello más estrecho, y el diámetro bucolingual de la superficie oclusal es mayor que el cervical, ¿no? Por lo que hay más constricción a nivel del cuello de la pieza dental. Miren, podemos hablar respecto a la radiopacidad. Recuerden que la radiopacidad está directamente relacionada con qué, chicos, a ver. ¿Qué cosa es la radiopacidad? Hemos dicho. A ver, ¿qué es? Cuando está claro. Claro. Cuando está más claro, ¿qué cosa es? ¿Ah? Radio opaco, claro. Blanquecino, digamos, porque esto es blanco, eso no es claro. Bueno, y radiolúcido cuando vemos de un color oscuro, ¿no? Entonces, bueno, por eso digamos que es claro. Pero bueno, entonces decimos que la densidad y la radiopacidad está determinado por la cantidad de elementos o por la cantidad, por el grado de mineralización. ¿Quién será más radiopaco? ¿El esmalte del permanente o el esmalte del temporal? ¿O son iguales de repente? A ver, Xiomi. El esmalte del permanente. ¿Por qué? Porque sería más grueso. Más grueso. ¿Qué dicen por aquí?
grado de mineralización. Hemos dicho que el esmalte del diente permanente, ustedes lo han dicho, 96%, inclusive algunas veces 98%. Miren lo ranopaco que es el esmalte. Miren ese diente permanente que aún no ha erosionado. Es más opaco en relación al esmalte del diente temporal. Entonces el esmalte del diente temporal es menos opaco por su grado de mineralización. Igualmente la dentina. La densidad, ¿qué cosa es la densidad? Cantidad de algo en un área determinada. El esmalte del diente permanente, hemos dicho que tiene una densidad alta por la cantidad de los prismas de esmalte que hay por milímetro cuadrado. En cambio, el diente temporal, la densidad es menor, ¿ya? Justamente por su tiempo de formación. ¿Sí? Y aquí miren los diastemas. ¿Qué significan los diastemas? Los espacios que hay, miren, entre las piezas dentarias. Los dientes temporales presentan, es normal que haya diastemas, haya espacio. Si no hay espacio, ahí hay que preocuparnos. Y quiero que piensen ustedes un poquito. ¿Por qué creen ustedes que los dientes, en la dentición temporal, habrá espacios entre las piezas dentales? Para la erupción permanente de los dientes A ver, permanentes. vamos a ver acá que Brian empezó a hablar. ¿Cómo dijo Brian? Para la erupción, pero yo no he dicho para qué o por qué ¿Ah? Pero ¿por qué hay? ¿Por qué debe haber? A ver, ¿por qué hay? Ya, ese es el objetivo, pero ¿por qué hay espacios? Por el crecimiento de la Muy bien, por el crecimiento de los maxilares. Recuerden que los dientes temporales están a la par con el crecimiento de los maxilares. Y los dientes no crecen. Entonces, los maxilares sí van a ir creciendo. Y por eso es que hay espacios. Y obviamente, miren cómo la naturaleza es sabia o nosotros somos perfectos, que tiene que haber estos espacios, como dijo Brian, para que pueda luego ser ocupado por el diente permanente, porque los dientes permanentes hemos dicho que son mucho más grandes. Si no hay diastemas en una dentición temporal, ¿cuál podría ser nuestro diagnóstico? Ya, eso es a futuro, pero ¿cuál es mi diagnóstico en ese momento? Señora, no hay espacios entre sus dientes temporales, por lo tanto, cuando le salgan los dientes permanentes va a haber un apiñamiento. ¿Pero por qué, doctora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le van a decir? Porque va a haber un apiñamiento. Por la mala formación. Mala formación. No. Entonces, no mala formación, porque puede estar bien formada, pero puede ser pequeña, sino porque el ritmo de crecimiento de los maxilares no se está dando correctamente. Hay un retardo en el crecimiento, hay una alteración en el crecimiento de los maxilares. Entonces, eso es lo que tienen que observar, ¿no? Si hay espacios o no hay, para decir, es un indicador de cómo están creciendo los maxilares. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, cuando no existen estos espacios y los dientes permanentes son más grandes, eso va a producir una malposición dentaria. Ustedes han hecho seminario. Recuerden ustedes que tenemos una macrodoncia relativa y una macrodoncia verdadera. Habría que ver si esa malposición es realmente porque los maxilares no han crecido o porque los dientes son grandes. ¿Está claro eso, chicos? Bien. La implantación. ¿Algo que te preguntaste? ¿No? ¿Nada? La implantación de los dientes temporales, miren aquí, son perpendiculares en relación a la implantación de los permanentes que son oblicuos. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esta diferencia en la implantación de estas piezas dentales?
Cuando se unía, Cuando se consolidaba la unión fibrocartilaginosa. ¿Cuándo sucedía esto? Octava semana de vida intrauterina, entonces ya cuando nació ya nacía. ¿Cuándo? Tercer mes. Oiga, miren, en San Marcos obviamente tenemos más tiempo, ¿no? Es mucho más, se le da más horas. Antes teníamos horas suficientes, pero como se han unido los recursos, ya no tenemos horas. Teníamos 3 horas de teoría y 4 horas de práctica. ¿Cuánto tenemos ahora? 1 hora y 40, ¿no? De teoría y menos de 2 horas de práctica. O sea, se ha reducido a la mitad. Entonces ya no. Esta es una indicación, bueno, yo también soy responsable ahí, y para que realmente se crean, pues que hay una gran relación entre las especialidades y las ciencias básicas, yo invito a especialistas al final para que redondean, para que se motiven. Y miren, si ustedes no dominan esto, no saben, los especialistas son especialistas, es cierto, y muchos especialistas lamentablemente se tecnifican, se vuelven técnicos. Para mí el mejor cirujano es el carnicero, porque ustedes ven que sacan cada músculo sin haber sacado una fibra muscular. Hacen los cortes a nivel de las fases sin dañar. Son los mejores especialistas. Y nos olvidamos de ciencias básicas. Y van a escuchar ustedes hablar que no solamente de repente sus docentes hacen la conferencia maxilar superior, maxilar inferior, el nervio maxilar superior, el nervio maxilar superior, inferior. Entonces, que no. Y justamente me sorprendió, ¿no? Que ¿cómo fue que dijo? Que sí, pero que al momento del nacimiento ya nacía con un solo hueso, una mandíbula. ¿Y saben cuándo es que realmente se consolida? A los 2 años y medio, 2 años, unos dicen al año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué en ese entonces? Porque a los 2 o 2 años y medio ya están saliendo las molares, ya completó la erupción de los dientes temporales. Y una vez que tengamos, que ese niño tenga los molares, las fuerzas masticatorias son mayores, porque las molares son para la masticación. Y si hay mayores fuerzas masticatorias, la mandíbula tiene que ser más rígida. Pero si siguiese unido por la unión fibrocartilaginosa, es como si tuviésemos, no sé, ya 2 fierros unidos por un elástico, esto no va a tener la rigidez para soportar las fuerzas. Por eso es que se consolida la unión de los 2 semimandíbulas antes de que culmine la erupción de los dientes temporales. ¿Para qué? Para poder soportar las fuerzas masticatorias. Es más, se dice que inclusive ustedes, de repente yo ya no, la mandíbula, la parte posterior es media elástica, se adapta a esas fuerzas. No lo sé, no lo he comprobado. Me cuesta creer un poquito, porque ustedes saben que yo soy muy polémico, no acepto así nomás. Me cuesta creer, pero se dice eso. Si ustedes les van a leer eso, ¿no? Que hay cierta distensión durante la masticación de la parte posterior. Eso es lo que dice, lean, por eso hijos, lean. Muy bien, entonces la implantación, justamente porque la consolidación, la aparición del mentón va a ser después del nacimiento, a los 2 años, 2 años y medio o año y medio. Manejemos una edad 2 a 2 años y medio. Recuerden que en biología no podemos ser pragmáticos con los datos, simplemente se dan datos promedios. Porque si aquí de ustedes que son más de 20 investigan un tema, de repente 20 tienen un resultado con una fecha X y los otros 6 o 7 con otra fecha X. ¿Cuál se toma? De la mayoría. Pero estamos hablando de que no es así totalmente al 100%. Por eso no podemos ser pragmáticos. Si les dicen ustedes, no, la consolidación será al año y medio, sí, es probable que sí. ¿No?
pero el porcentaje que se maneja o lo que más se dice es 2 años o 2 años y medio. Pero lo importante es saber que tiene que consolidarse para soportar las fuerzas masticatorias cuando erupcione la molar. Como entonces la consolidación se da mucho después de la erupción de los incisivos, es que tiene una implantación perpendicular. Las molares también, por eso es que los dientes temporales hijos no se mesializan. En cambio, los dientes permanentes extraen ustedes un diente anterior y el diente posterior se va a mesializar, porque su implantación es oblicua, no es perpendicular. Bien, entonces la implantación está determinada, sobre todo en los dientes temporales, por el tiempo de cierre o de consolidación de la unión fibrocartilaginosa. Igualmente a nivel superior tenemos una reabsorción por debajo de la espina nasal anterior, al comienzo recta, pero después se va dando este proceso y es por eso que el diente superior, miren la gran diferencia, tiene esta implantación oblicua en relación a los dientes temporales. Por eso es que esto tienen que tener en consideración cuando ya les hablarán en endodoncias al momento de hacer la apertura en los incisivos. Si se van perpendicularmente, ustedes pueden producir una comunicación, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama? Una vía falsa. Por eso que tienen que saber la dirección de implantación para que ustedes puedan hacer una buena apertura lateral. Tienen que tener cuidado, hijos, porque es frecuente ¿cómo les dije? Las falsas vías en ustedes cuando hagan sus tratamientos de ortodoncia. Y recuerden, ustedes dañan eso y no hay vuelta a quedar. Ustedes no pueden reemplazarle causa daño. Que engañen al paciente es otra cosa, para salvar nuestra responsabilidad. Pero ya no, el daño está hecho y no pueden cambiarlo por más plata que tengan, más dinero que tengan. Pero si ustedes son constructores, se les cae la casa, si tienen plata lo vuelven a construir. Muy bien, vamos a ver entonces en cuanto a las estructuras. El esmalte. Ya hemos dicho, primero, que es de menor espesor que el esmalte del diente permanente. Es más, se dice que hay zonas donde puede haber ausencia de esmalte. En los surcos y fisuras de los dientes temporales, cuando son muy profundas, se dice que puede haber ausencia o es muy delgada. Por eso es que la caries dental en los dientes temporales avanza muy rápidamente y afecta a la pulpa dental. De ahí la necesidad de hacer las medidas preventivas, realizar medidas preventivas en los dientes temporales, sus aplicaciones de flúor o sus barnices para poder proteger contra la caries dental. Entonces, es muy delgado. Y estructuralmente, la cantidad de prismas del esmalte definitivamente es menor que los prismas del esmalte de los dientes permanentes, pero tiene las mismas características histológicas, o sea, va a tener uso salamantina, va a tener rexus, superficialmente tampoco no van a tener periquematías porque justamente no hay estrías de rexus, y si hay estrías de rexus habrá en menor cantidad. ¿Y por qué es que no hay o hay muy poca estrías de rexus? Por la fuente de nutrición, que es por vía sanguínea. La mamá le está aportando permanentemente, continuamente, esa fuente de calcio. En cambio, los dientes permanentes, como se forman más en la vida postnatal, la fuente de calcio o de nutrición que llamamos es discontinua y no podemos asegurar una concentración pareja en cada ingesta de la leche, que ingiere estos bebés. Entonces no hay estrías de rexus y no hay, por lo tanto, periquema. Hemos hablado de que el esmalte aprismático, el esmalte superficial que es aprismático, es de mayor grosor en los dientes temporales que en los dientes permanentes. Los prismas del esmalte al corte transversal
también van a diferir en su morfología. Mientras que en los dientes permanentes tiene una forma de escama de pescado o de ojo de cerradura, en los dientes temporales va a tener una forma de lágrima y los espacios interprismáticos es mayor. Recordemos que estos espacios interprismáticos son zonas menos mineralizadas. Entonces, otra razón por la cual la caries avanza muy rápidamente cuando se inicia en el esmalte. ¿Sí? En cuanto a la retina, igualmente es de menor grosor, es más, van a haber zonas donde es muy delgado. ¿Por qué es muy delgado? Porque los cuernos pulpares son muy altos en el diente temporal, en comparación a los cuernos pulpares de las elevaciones de un diente permanente. Por eso, esa es otra característica que ustedes tienen que tener en consideración cuando atiendan a pacientes niños. La caries puede estar ligeramente profunda, pero no tanto como que haya afectado a la pulpa. Entonces, ustedes no pueden presionar la pieza de mano o la turbina. ¿Por qué? Porque rápidamente pueden ustedes producir un compromiso pulpar. Ya les van a enseñar las técnicas de cómo actuar frente a un diente temporal. Pero ya ustedes tienen que pensar que pueden comprometer la pulpa dental. ¿Por qué? Porque estos cuernos pulpares, sobre todo el cuerno mesial, es el más alto, de tal manera que el grosor de la dentina va a ser menor ahí. No es que el cuerno se eleve y la dentina también se va a elevar, no. Disminuye el grosor de la dentina, ¿verdad? Entonces, igualmente, la dentina es menos mineralizada que la dentina del diente permanente. Los túbulos dentinarios se van a encontrar en menor cantidad. No me olviden, miren, aquí tenemos el esmalte aprismático, ¿no? Y este es el esmalte prismático. Estos son los prismas del esmalte. Miren los espacios interprismáticos. Muy bien. En la superficie del esmalte, ya hemos dicho, no hay periquematías, que es la manifestación superficial de las estrías de la rectus. Aquí entonces no se observa, pero ustedes lo van a, ahora lo voy a subir. Entonces la dentina es de menor grosor, es menos mineralizado, tiene mayor componentes orgánicos, factores que favorecen el avance rápido de la caries dental. Los túbulos dentinarios permanecen igual, digamos, sin mayor cambio durante la existencia del diente temporal. O sea, no hay tiempo para que los túbulos dentinarios se obliteren como sí sucede en los dientes permanentes. Porque igualmente la dentinogénesis se está dando permanentemente, pero no tienen tiempo para envejecer. Por lo tanto, los túbulos dentinarios permanecen abiertos o viables en la dentina de un diente temporal. No se observa, pero van a ver que el recorrido de los túbulos dentinarios no es ondulante, son más perpendiculares. En los dientes temporales, y el recorrido, estos son los dientes temporales, el recorrido ondulante, por gusto les señalo porque no se aprecia. Los túbulos en los dientes permanentes sí tienen un recorrido ondulante, pero en los dientes perpendiculares no, van a ser más rectos. ¿Ya? Eso nos indica que la cantidad de odontoblastos por área es menor. Tienen espacio para poder migrar. En cambio, en los dientes permanentes, la cantidad de odontoblastos es más por área. Por eso es que los túbulos están muy apretaditos. Y el odontoblasto tiene que buscar un lugar donde no haya resistencia para poder moverse, y de ahí que determina estas curvaturas en los túbulos dentinarios. Tendrá el espacio interglobular. Sí, porque en los temporales se recorriendo Claro, el recto. La dentina interglobular, los espacios de Selma, estarán presentes en la
dentina sí, aunque algunos dicen que no, ¿no? Pero sí, la mayoría ha observado que sí hay presencia de dentina interglobular. No es tan compacto como en los dientes permanentes, pero sí tenemos dentina interglobular. Otro factor, miren, aquí es mucho más junto, compacto, digamos así. Es otro factor que coadyuva pues al avance rápido de la carie dental en los dientes temporales. La pulpa dental, miren, en cuanto al tamaño, la pulpa dental es mucho más voluminosa en los dientes temporales, más grande en los dientes temporales que en los dientes permanentes. Ojo, tomando en relación con las estructuras del mismo diente. Ojo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, Bruce, ustedes, y Adriana, tienen diferentes tamaños. Si yo comparo de repente, aunque eso es promedio, simplemente para que me entiendan, el estómago de Adriana y el estómago de Bruce, él por el tamaño puede presentar más grande si yo le saco el estómago también a ella, porque es pequeño. Ahí sí, pero si yo comparo, por ejemplo, solamente en Adriana, voy a decir que su estómago es más grande, pero en comparación a toda ella, ¿no? Y de repente me alcanza el tamaño del estómago de Bruce. A eso me refiero. Miren, la pulpa dental en comparación al mismo diente es bastante grande en comparación a la pulpa en un diente permanente. Eso en cuanto a tamaño. Miren los cuernos pulpares elevados, ¿ya? Y ahora, en cuanto histológicamente, la pulpa dental, tanto en dientes permanentes y dientes temporales, es un tejido conectivo laxo, ¿no? De tipo embrional, o tejido conectivo mesenquimatoso. Recuerden que tenemos tejidos conectivos embrionarios y los maduros, perdón, ¿no? Pero al inicio, tanto la pulpa dental del permanente como el diente temporal son embrionarios. Es un tejido conectivo mesenquimatoso y el mesenquimatoso es un tejido conectivo embrionario. Pero el diente permanente, hemos hablado que el tejido conectivo de la pulpa se va a modificar. ¿Cómo se modifica? Habíamos dicho. ¿Cuál es la modificación que tiene la pulpa en un diente permanente con edad? Sí, voy a hacer el examen, como he hecho para eso. Tenemos que estar en hijos, no podemos pasar este curso sin saber cosas elementales para que ahorita el próximo ciclo empieza la clínica. La diferencia, por ejemplo, es que temporales no podemos, pero por la... No. Estoy preguntando. Hemos dicho que cuando erupciona el diente temporal y el diente permanente, tienen el mismo tipo de tejido conectivo. Pero, ¿qué pasa con el diente permanente con la edad? Denso. Tejido conectivo fibroso. Eso es una pulpa vieja. El diente temporal no tiene tiempo, les he dicho, para envejecer. De tal manera que el diente se exfolia, el diente temporal se exfolia, se cae, y lo que queda de la pulpa va a seguir siendo un tejido conectivo mesenquimatoso o un tejido conectivo laxo embrionario. Entonces no hay tiempo para envejecer porque su estancia es poco, de verdad, termina de formarse la raíz e inmediatamente empieza su reabsorción, ¿no? Entonces, miren, son cuernos pulpares elevados, no hay modificaciones histológicas en la pulpa dental.
Pero en cuanto a los componentes es igual, solamente que en pulpas jóvenes la sustancia fundamental varía en su composición. Aquí vamos a tener nosotros el dermatansulfato que predomina. En cambio, los dientes permanentes y más aún cuando son viejos, lo que predomina es el ácido hialurónico. ¿Está claro? Presenta mayor cantidad de células madres. Por eso es que la regeneración, ustedes lo han hecho en el seminario, la regeneración pulpar es mucho más rápida en los dientes temporales que en los dientes permanentes. La regeneración celular se da mejor en tejidos ricamente vascularizados. Y la pulpa dental de un diente temporal está ricamente vascularizada, ¿no? Aquí es frecuente en los dientes temporales por la característica del esmalte y la dentina que los tratamientos de recubrimiento pulpar directo o indirecto que ya lo han hecho también en el. Entonces les decía, miren ustedes acá el piso de la cámara, sumamente delgado, es por eso que se puede presentar la comunicación pulpo-periodontal, pero no hay conductos accesorios. La forma de las raíces, como ya hemos visto, son bastante convexas. ¿Y por qué tendrá esa morfología biangular? Porque recuerden que aquí tiene que encajar el diente permanente, ¿no? Encaja ahí para que pueda seguir la erupción, la dirección que tiene esta pieza dental durante la erupción dental, y va a ir absorbiendo pues las raíces, ayuda a la resorción de las raíces. Y hemos dicho que estas raíces, aparte de ser convexas, van a tener forma acintada, como una cinta que evita pues la rotación de estas piezas dentales, ¿no? Ni bien termina de formarse esta raíz, va a empezar su disólisis, o sea, la reabsorción radicular. Y la reabsorción radicular no está dada ni por centroplastos ni por osteoblastos, sino van a estar a cargo de los odontoblastos. Son ellos lo que van a producir la reabsorción, y habíamos dicho que esta disólisis es discontinua, ¿no? Con etapas de reabsorción activa y etapas de reposo. Aquí pueden apreciar, miren, la ubicación que tienen estos dientes permanentes. No se puede ver claramente, pero ya lo verán ustedes en su la presentación. Aquí para que vean, esto está exagerado, miren, este diente ya debe estar mucho más abajo, ¿no? Tiene que ir evolucionando porque acá parece que ya se ha formado toda la raíz, pero observen, el periápice es amplio. En un diente temporal el periápice siempre va a ser amplio, en cambio el diente permanente no, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque sigue produciéndose el cemento. En cambio aquí no hay tiempo para que ese ápice pueda disminuir su diámetro, porque ni bien termina va a empezar la reabsorción. Y el diente permanente se ubica apicalmente para ayudar. Si bien es cierto, genéticamente está determinado la disólisis, pero es fundamental la presencia del diente permanente. Parece que ayuda a la reabsorción o a la disólisis. Por eso es que cuando hay ausencia del diente permanente, ¿qué va a pasar? Que la raíz del diente temporal no termina de reabsorberse y permanece en la cavidad oral. La mucosa bucal, hemos dicho, es de un rosado más intenso. La papila interdentaria, que debe terminar en forma aguda, termina en forma de pirámide truncada. ¿Por qué? Por los espacios que hay que existen entre los dientes temporales, ¿no? Igualmente la cresta alveolar, el hueso alveolar es en forma de tronco o pirámide truncada por los dientes. ¿Por qué? Ya les he dicho, tiene un rosado más intenso, porque la cantidad de queratina, donde debe haber queratina, o sea, la mucosa masticatoria, es más
tal manera que todo esto deja traslucir la vascularización de la lámina propioforme. No va a presentar el puntillado, la encía adherida, lo que sí presenta los dientes permanentes, no es una dentición permanente. Aquí carece de puntillado gingival, está más arriesgados, las papilas son achatadas o pirámide truncada, tejido menos fibroso y más vascular. El espacio periodontal es más ancho, tiene una menor densidad de la mujer. ¿Por qué tendrá un espacio periodontal ancho? ¿Por qué no irá disminuyendo si va a masticar ese niño? Por el tipo de alimento, pues hijos. Un niño no come igual que ustedes o que yo, ¿no? Entonces, por el tipo de nutrición, que no es muy fibroso, no es muy duro, por eso es que el espacio periodontal va a ser ancho en comparación a la dentición permanente y tiene una cantidad de fibra, recuerde que está en formación. Cuanto más se la tenga, ahí es donde se incrementa el número de fibras. El hueso alveolar también está en formación, se está mineralizando, por eso es que tiene grandes espacios medulares, la densidad ósea es menor, por eso es que es fácil que ustedes puedan fracturar ese hueso alveolar, entonces hay que tener mucho cuidado. Y las crestas alveolares también va a terminar en forma de pirámide truncada, ¿no? Son aplanadas, aquí les encuentro crestas alveolares aplanadas. Aquí, miren, hemos hablado sobre las características de estas estructuras que se encuentran en el sistema entomatológico, ¿no? Aquí pueden ver decisión permanente, decisión temporal, y decisión permanente. Las afecciones de los dientes temporales, hijos, una área dental avanza tan agresivamente y si no es tratado, ese absceso se produce un absceso periapical y ese absceso puede producir lesiones mayores. Ese absceso, como hay grandes zonas medulares o espacios medulares en el hueso de los dientes temporales de esos niñitos, por esos espacios puede diseminarse el absceso y producir lesiones mayores, daños de este hueso del maxilar. Ya no solamente hablamos del hueso alveolar, sino de los maxilares, sobre todo la mandíbula, ¿no? Puede producir una osteomielitis, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes deben, cuando atiendan a pacientes, educar a sus pacientes, a los padres de familia, para que tengan esto muy en cuenta. Muy rápidamente el proceso infeccioso se va a diseminar por los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene grandes espacios medulares. Entonces, con esto hemos terminado el curso.